Existió una prisión en Estados Unidos donde muchos internos preferían quedarse antes que intentar escapar. Suena contradictorio, pero en este video vas a ver cómo la realidad puede darle la vuelta a lo que creemos sobre libertad y castigo. Primero contaré cómo nació ese lugar y qué prometía originalmente, luego veremos, en orden claro, qué sucedió dentro, seguridad frente a una calle peligrosa, trabajo estable que permitía enviar dinero a casa, y servicios básicos, como atención médica y techo, que para algunos eran la diferencia entre sobrevivir o no. Te daré ejemplos reales y sencillos: el hombre que dejó la calle porque allí podía recibir tratamiento para una enfermedad, la mujer que aprendió un oficio en el taller y empezó a ahorrar, y la comunidad que se formó entre presos que se cuidaban unos a otros. No es que fuera un resort ni que dieran fiestas, más bien era una elección forzada con matices humanos, y algunas decisiones fueron tan inesperadas que parecen sacadas de una película. Quédate hasta el final para entender cómo cambiaron las reglas, qué provocó la salida de muchos y por qué esta historia nos obliga a replantear qué es realmente libertad. Orígenes de una idea loca. Los reformadores penitenciarios de Estados Unidos partieron de una idea sencilla: la prisión no debía ser solo castigo físico, sino un lugar para corregir conductas. Grupos religiosos, especialmente los cuáqueros, promovieron cárceles en las que el recluso tuviera tiempo y soledad para reflexionar sobre sus actos. Ese enfoque dio lugar a modelos concretos, como el sistema de Pensilvania, que buscaba que el preso se arrepintiera mediante el aislamiento y la oración. El objetivo era moralizar, no simplemente castigar. Poco a poco surgieron críticas porque el aislamiento prolongado dañaba la mente y la salud. En respuesta nació otra propuesta, el sistema de Auburn, donde los reclusos trabajaban juntos, pero en silencio, durante el día y dormían separados por la noche. Esa mezcla de disciplina y labor fue atractiva para administraciones que necesitaban que las prisiones fueran autosuficientes. Además, las fábricas dentro de la prisión producían bienes útiles para la comunidad penitenciaria. Un ejemplo práctico: talleres de carpintería y costura donde los internos aprendían oficios reales. Con el tiempo la idea se fue transformando hacia la rehabilitación, educación, cursos vocacionales y programas de reinserción empezaron a ocupar un lugar central. Las autoridades buscaron reducir la reincidencia ofreciendo incentivos que hicieran la vida en prisión más orientada a la salida útil. Talleres de informática, clases de alfabetización y programas de empleo con salidas controladas se convirtieron en herramientas cotidianas. La experiencia muestra que cuando una persona ve una oportunidad real al final de su estancia, se toma menos riesgos tontos, como intentar una fuga peligrosa. Hoy en día existen instalaciones de baja seguridad y programas de campamento en los que las condiciones son tan distintas a las celdas tradicionales que muchos reclusos prefieren cumplir con las reglas y avanzar en su expediente para obtener beneficios. Además, factores prácticos influyen: escapar suele significar perder la posibilidad de libertad condicional, empleos y visitas familiares. Así que, paradójicamente, algunas de las medidas pensadas para domesticar la prisión, mejor educación, trabajo digno, contacto con la familia, terminaron por crear lugares de los que mucha gente no querría irse solo porque salir voluntariamente sería más costoso para su futuro. Y, sí, en ese balance entre castigo y oportunidad, a veces la peor fuga es arruinarse la propia vida por una aventura mal calculada. El diseño que confundió a todos. Un tipo de diseño carcelario buscaba que los presos sintieran vigilancia constante sin que supieran cuando estaban siendo observados: la torre central del panóptico y las salas que irradian alrededor. Esa idea, propuesta para maximizar la visibilidad desde un punto único, llegó a traducirse en cárceles con pasillos en forma de rueda y bloques que se abren como E. En Estados Unidos se construyeron instalaciones inspiradas por ese principio, donde las celdas quedaban orientadas hacia un punto central y la sensación de estar siempre visto era la regla, no la excepción. El resultado práctico fue, para muchos, confusión. Los internos a veces no distinguían entre el propio tiempo y el horario de los vigilantes, los pasillos largos y las puertas alineadas produjeron ecos y reflejos que desorientaban. Para el personal nuevo fue habitual equivocarse de alas durante los relevos. Un ejemplo real son las antiguas penitenciarías radiales en las que visitantes modernos aún comentan lo fácil que resulta perder la noción de dónde empezó el recorrido y dónde está la salida. La disposición, pensada para control, terminó jugando en contra de la claridad espacial. Desde el punto de vista psicológico la trampa fue sutil. Cuando alguien cree que puede estar siendo observado en cualquier momento, tiende a autocontrolarse. Es efectivo. Pero también genera ansiedad y confusión mental, y eso se nota en pequeños gestos: un recluso que duda antes de levantarse de la cama, un grupo que reduce sus movimientos para no llamar la atención. A la vez, el diseño generó problemas operativos: si la torre no tenía ángulos de visión perfectos, surgían puntos ciegos inesperados. Lo de todo bajo control desde el centro dependía mucho de una línea de visión que no siempre se comportaba como en el papel. Con el tiempo, la experiencia demostró que el diseño por sí solo no resolvía todos los problemas.
Algunas instalaciones tuvieron que adaptar pasillos, abrir ventanales o cambiar recorridos para que guardias y presos no quedaran atrapados en trampas visuales. Hoy muchos visitantes observan esos lugares como curiosidades arquitectónicas y cuentan anécdotas sencillas y divertidas, un guía que gira 3 veces antes de encontrar la salida, o turistas que confunden una puerta de servicio con la entrada principal. Lo irónico es que una estrategia pensada para controlar y simplificar la vigilancia acabó complicando la vida de quienes la habitaban y dejando a los espectadores modernos con la misma sensación de desconcierto. Arquitectura, prisión o spa. En muchas cárceles estadounidenses modernas, la diferencia entre una celda y una habitación de hotel no está solo en la cerradura, sino en la luz que entra por la ventana y el material del suelo. Algunas prisiones de baja seguridad adoptan techos altos, ventanas amplias y materiales cálidos como la madera para reducir la sensación de encierro. Un ejemplo real son los campamentos federales de baja seguridad donde los alojamientos tienen formato de cabañas y áreas comunes más parecidas a residencias compartidas que a bloques de hormigón. El modelo tradicional de cárceles como fortalezas oscuras ha ido cediendo terreno frente a diseños que priorizan la ventilación, la luz natural y espacios exteriores cultivables. Primero hubo arquitecturas pensadas para vigilar y aislar. Luego vinieron modelos que integran patios abiertos, pasillos radiales y focos de control central, ideas que intentaban combinar vigilancia y orden. Más recientemente, arquitectos y gestores penitenciarios han introducido patios con jardines, talleres y salas comunitarias, espacios donde se hace jardinería terapéutica o clases de cocina, por poner ejemplos concretos de actividades que cambian el uso del lugar. Estos cambios no transforman una prisión en un spa, pero sí reducen la apariencia de búnker y fomentan el bienestar de quien vive allí. Materiales y detalles marcan la diferencia. Azulejos claros en baños, zonas de ducha compartida bien mantenidas, suelos de madera o laminado en comedores, iluminación indirecta y mobiliario cómodo son elementos que dan una sensación más domesticada a los espacios. En San Quentin, por ejemplo, existen programas de horticultura que han llevado a crear jardines y espacios verdes dentro de la estructura penitenciaria. Esos jardines funcionan como terapia y como un lugar donde el entorno se suaviza notablemente. Otro ejemplo son las cabañas en ciertos campamentos federales femeninos, donde la distribución es de dormitorios compartidos y salas comunes en vez de corredores estrechos y celdas individuales. El efecto no es solo estético, responde a una lógica práctica. Más luz natural y zonas comunes bien diseñadas disminuyen la tensión entre internos y favorecen la convivencia. Además, espacios con talleres de carpintería, cocina o jardinería requieren instalaciones más acogedoras para ser funcionales, y eso obliga a emplear mejores acabados y mayor atención al confort. Un toque de humor, no hay piscinas en la mayoría de estos lugares, pero sí pueden tener un banco cómodo donde, con suerte, leer sin el eco metálico de una celda. En resumen, la arquitectura puede acercarse al ambiente de un spa en lo superficial, calidez, luz y materiales, sin dejar de ser, de forma práctica y legal, una institución penitenciaria. Reclusos que preferían quedarse. En algunos centros penitenciarios de Estados Unidos hay personas privadas de libertad que, por diversas razones, prefieren permanecer tras los muros antes que enfrentarse a la libertad. Muchas de estas razones son prácticas. La prisión garantiza un techo, comida regular y acceso a atención médica que fuera no siempre existe. Un ejemplo concreto es el programa de cuidados paliativos en la prisión de Angola, donde reclusos entrenados cuidan a compañeros terminales. Para esos pacientes, la cárcel llega a ser el lugar donde reciben atención compasiva que no tendrían en la calle. La atención médica es una causa frecuente. Los presos mayores o con enfermedades crónicas encuentran en la institución un seguimiento constante, medicación supervisada y, en algunos casos, equipos especializados. Fuera, sin seguro o red familiar, enfrentar una enfermedad puede significar caer en el abandono. En el caso de las madres, programas como las nurseries penitenciarias permiten que algunas mujeres continúen la relación con sus bebés durante un tiempo. Eso las lleva a valorar la permanencia porque es la forma de mantener el vínculo familiar inmediato. También pesa la estabilidad emocional y social. Las rutinas diarias, trabajar en la cocina, participar en talleres, estudiar, generan un sentido de propósito y pertenencia. Para personas que vienen de ambientes de violencia, pobreza o ausencia de apoyo, la comunidad carcelaria, por paradójico que suene, puede ofrecer reglas predecibles y compañeros que funcionan como una red social. Esto no justifica la reclusión, pero ayuda a explicar por qué la libertad no siempre aparece como una salida segura. El acceso a tratamientos de salud mental y a programas de desintoxicación es otro factor real. Algunos reclusos están en tratamiento con terapias y medicaciones que fuera de la prisión sería difícil seguir por falta de recursos. La continuidad terapéutica puede ser vital, y la idea de perderla asusta. Además, la vida en la calle conlleva riesgos de techo, empleo y seguridad personal. Para quien ha vivido en la indigencia, una celda con comida caliente puede parecer una mejora. Sí, suena a ironía amarga.
Hay un componente humano que no se puede ignorar, los vínculos creados dentro, las amistades y hasta las pequeñas familias formadas entre reclusos. Un hombre que ayuda en el taller o una mujer que cuida de otras en la nursery pueden encontrar identidad y sentido en esas tareas. Al salir, enfrentarán soledad, papeleo infinito y la necesidad de recomponer una vida que quizá nunca tuvieron. Y entonces, para algunos, la puerta abierta no es un alivio, sino una amenaza desconocida. No es una situación sencilla ni deseable, por el contrario, revela fallos del sistema social fuera del penal. Pero entender por qué hay quienes prefieren quedarse ayuda a diseñar mejores políticas, más vivienda, servicios de salud accesibles y redes de apoyo real que hagan de la libertad una opción viable y atractiva. Mientras tanto, la imagen de alguien rechazando la libertad sigue siendo un recordatorio incómodo de que la seguridad y el cuidado no siempre están donde deberían. La rutina diaria, sorprendentemente agradable. En algunos centros penitenciarios estadounidenses la jornada está organizada en bloques fijos que combinan trabajo, formación y tiempo libre, y eso puede transformar la rutina en algo estable y, contra lo que uno podría esperar, apacible. La mañana suele comenzar con un conteo y desayuno colectivo en comedores donde las conversaciones son cortas pero reales. Se habla de programas, de turnos y, a veces, de fútbol. Luego vienen las asignaciones laborales, cocina, lavandería, mantenimiento o talleres artesanales. Estos puestos no solo mantienen el orden, también enseñan habilidades prácticas que se usan fuera de los muros. Por la tarde se alternan clases y actividades terapéuticas con momentos de esparcimiento. En muchas instalaciones existen talleres de carpintería y horticultura que permiten a las personas trabajar con las manos, ver resultados concretos y llevarse algo a casa, literalmente, una mesa o una planta. También hay programas educativos, apoyo para obtener equivalencias académicas y cursos de oficios. La mezcla de aprendizaje y práctica crea una sensación de progreso que cambia la percepción del tiempo. Corto pero importante, hay quien prefiere leer, otros montan pequeñas óperas improvisadas en el patio. Las actividades más humanizadoras suelen ser las que implican cuidado y responsabilidad compartida. Por ejemplo, los programas de entrenamiento de perros, presentes en varias prisiones, piden paciencia diaria y ofrecen cariño recíproco. Entrenar a un cachorro es una tarea concreta con resultados visibles, y eso anima las jornadas. Además, los grupos de apoyo, la terapia de arte y las tardes de música fomentan la comunidad y reducen la tensión. No se trata solo de pasar las horas, se trata de llenar esas horas con cosas útiles y, a veces, divertidas. Al final del día llega la rutina de cierre, cena, tiempo de higiene y un momento de calma antes de las luces apagadas. La repetición de actos sencillos, comer juntos, arreglar herramientas, cuidar plantas, crear ritmos que muchos describen como tranquilos, casi domésticos. Un ejemplo sencillo, alguien que aprende a coser en un taller puede reparar su abrigo y, de paso, contar historias mientras trabaja, pequeño triunfo y charla incluida. Y aunque no falte el humor inevitable, un guardia que colecciona acertijos o la competencia por el mejor guiso, la sensación general es de orden y propósito, algo que hace que, paradójicamente, a nadie le preocupe tanto escapar del confort de una rutina bien llevada. Normas que parecían contratos vacacionales. Al ingresar al centro, a cada interno se le entregaba un reglamento por escrito que describía horarios, privilegios y obligaciones con una claridad casi turística, actividades marcadas por franjas horarias, normas de vestimenta y un calendario de eventos comunitarios. En vez del lenguaje seco y jurídico habitual, muchas cláusulas estaban redactadas como si fueran condiciones de un paquete vacacional, hora de piscina, inscripción a talleres, normas de convivencia en áreas comunes. Esto no significa que todo fuera laxitud, simplemente la comunicación buscaba ser clara para reducir conflictos y malentendidos. Primero se explicaba la rutina diaria, punto por punto. Había un momento para levantarse, otro para las tareas, un bloque para trabajo o talleres, y luego opciones de ocio supervisado. Los talleres podían incluir desde manualidades hasta clases de computación, y los internos firmaban hojas donde aceptaban participar en determinadas actividades, muy parecido a cuando uno reserva una excursión en un hotel. La diferencia es que aquí el paquete venía con reglas firmes, su incumplimiento tenía consecuencias concretas. En la práctica, eso se traducía en normas sobre la ropa, nada ostentoso, ropa ordenada y, en algunos espacios, uniformes sencillos. A primera vista parece un código de vestimenta para un resort. Un ejemplo real y común en centros de baja seguridad es que existan horarios específicos para las duchas y la lavandería, y que, si no respetas esos turnos, te quedes sin privilegios por un tiempo. No es ciencia espacial, es organización. Las visitas y las comunicaciones también se describían con la precisión de un contrato vacacional. Se detallaban días, duración y requisitos para recibir a visitantes. Además, se explicaba qué estaba permitido en la tienda interna, comisaría y cómo funcionaban las llamadas.
Para muchos internos, esa claridad era tranquilizadora, sabían cuándo podían hablar con la familia y qué podían comprar con su dinero o beneficios. Por otro lado, algunos acuerdos incluían programas que se parecen a una especie de salida controlada para trabajar o realizar actividades fuera del perímetro, siempre con supervisión. No todos los centros lo ofrecen, pero donde existe, se firma un compromiso donde el interno acepta horarios, rutas y supervisores, igual que se firma un contrato para una excursión con guía. Es una medida práctica, ofrece responsabilidad y reduce la fricción social. Finalmente, las sanciones se explicaban en el mismo estilo directo. En lugar de largos párrafos impenetrables, había listas claras de actos prohibidos y consecuencias asociadas. Eso facilitaba el cumplimiento y evitaba interpretaciones equívocas. Y, con todo, haya un toque de humor contado por los propios internos. Algunos bromeaban diciendo que nunca habían leído tantos términos y condiciones en su vida, y que al menos en estos contratos vacacionales, la letra pequeña solía ser más comprensible. Trabajos y talleres que cambiaron vidas. Dentro de los muros se montaron programas prácticos que enseñaban oficios con salida laboral real fuera de la cárcel. Algunos talleres ofrecían certificados reconocidos por empleadores, otros se concentraban en habilidades blandas como puntualidad y trabajo en equipo, igual de importantes para conseguir un empleo. El objetivo era sencillo, transformar tiempo muerto en experiencia útil y dar a las personas herramientas para rehacer su vida al salir. Primero venía la selección y la motivación. Los interesados se inscribían, pasaban entrevistas y aceptaban reglas claras. Después empezaban las clases. En carpintería se aprendía a leer planos y a usar sierras de banco. En soldadura, a unir metales con técnicas básicas que sirven en construcción y manufactura. En talleres culinarios se trabajaba desde higiene hasta técnicas de cocina profesional, y esa formación permitía aspirar a puestos en restaurantes o en catering. Todo se enseñaba con ejercicios prácticos, no solo teoría. Un ejemplo conocido fue un programa tecnológico que enseñó programación y habilidades digitales dentro de una prisión estatal. Los participantes pasaban de no tener experiencia con computadoras a construir páginas web y resolver problemas de software. Esa transición no fue instantánea. Primero llegaron los conceptos básicos, qué es un servidor, cómo funciona una base de datos, explicados con comparaciones sencillas. Luego vinieron los proyectos reales, crear una aplicación pequeña o colaborar en un repositorio compartido. Al final, varios alumnos pudieron presentar portafolios y entrevistas técnicas, y algunos accedieron a empleos en empresas que valoran la experiencia práctica más que el currículum tradicional. Sí, suena a película, pero es trabajo duro y mucha práctica, no magia. También abundaron iniciativas de emprendimiento y oficios creativos. Programas de emprendimiento enseñaron a elaborar un plan de negocios, a calcular costos y a vender un producto. Artesanía y carpintería generaron muebles que luego se vendían en ferias locales. La fabricación de productos reutilizables abrió puertas en economías locales. Un ejemplo real de este enfoque es el trabajo de organizaciones que imparten formación empresarial dentro de centros penitenciarios para fomentar pequeñas empresas al salir. Resultados: mayor autoestima y proyectos concretos que los exinternos pueden presentar a bancos o cooperativas. La dinámica era clara: formación, práctica certificada y acompañamiento para la búsqueda de empleo. Después de completar los talleres venía el apoyo para crear currículum, practicar entrevistas y establecer contactos con empleadores locales. En varios casos, las compañías recibían a los aprendices para pasantías o contrataciones, y cuando eso ocurría, las probabilidades de reinserción aumentaban notablemente. No es una garantía, pero la diferencia frente al desempleo al salir es visible. Finalmente, el impacto personal no se reduce solo a conseguir un trabajo. Aprender un oficio cambia la rutina, ofrece dignidad y enseña responsabilidad. Personas que antes malgastaban su tiempo encontraron un sentido práctico que les permitió reconstruir relaciones familiares y planear a futuro. Y para quien pensara que solo se arreglaba clavos y platos, la verdad es que muchos salieron con habilidades técnicas, testimonios profesionales y, sobre todo, la confianza para intentar algo nuevo. Un poco de humor ayuda. Para algunos internos, el taller era incluso más popular que la máquina de café. El papel de la comunidad local. La presencia de una prisión en una localidad suele convertirse en un imán económico y social para el entorno que la rodea. Comercios, restaurantes y servicios de transporte tienden a adaptarse a los ritmos de visitas y turnos, y muchas familias de la zona encuentran empleo directo o indirecto ligado al centro. Por ejemplo, cuando una cárcel se abre o se transforma en museo, como ha ocurrido con algunos recintos que ahora reciben visitantes, las pequeñas tiendas cercanas notan un aumento en clientela durante las visitas guiadas. Esto no siempre es glamuroso. A veces la economía local se vuelve dependiente de un flujo de personas que entran y salen por motivos difíciles. Las redes de apoyo comunitarias son otro pilar fundamental.
Iglesias, ONG locales y grupos de voluntarios aportan talleres de alfabetización, clases de oficios y apoyo emocional tanto a los reclusos como a sus familias. Un ejemplo concreto es cómo organizaciones dedicadas a la reinserción, como las que operan en grandes ciudades, coordinan capacitación laboral y acompañamiento durante la salida de prisión. Los resultados no son instantáneos, pero la constancia de un vecino que enseña carpintería o de una asociación que ofrece asesoría legal suele marcar la diferencia en una segunda oportunidad. A la vez, la comunidad ejerce presión y control social sobre la institución. Vecinos preocupados por la seguridad, la transparencia administrativa o el impacto ambiental suelen organizarse en comités, presentar quejas y pedir audiencias públicas. Eso obliga a la prisión a responder, abrir canales de comunicación, permitir visitas institucionales y, en ocasiones, colaborar en proyectos conjuntos, como días de limpieza comunitaria o ferias de empleo, que liman tensiones. No siempre es fácil, hay desconfianza y prejuicios de ambos lados. Pero esas conversaciones, aunque ásperas, tienden a mejorar prácticas y a humanizar procesos. Cuando las visitas presenciales se complican, la comunidad se adapta. Llamadas telefónicas, videollamadas organizadas por voluntarios y envíos de paquetes con materiales educativos se convirtieron en recursos habituales en circunstancias recientes que restringieron el acceso. Un familiar que recibe una llamada diaria o un voluntario que coordina una clase por videoconferencia puede ofrecer apoyo concreto que reduce el aislamiento. Y sí, a veces la tecnología falla y hay chistes sobre el eco en la línea. Reír ayuda. Finalmente, la relación entre un centro y su entorno es bidireccional. La comunidad influye y también es influida. Programas de empleo para exinternos revitalizan barrios, iniciativas culturales transforman espacios y derriban estigmas. Pequeños ejemplos prácticos, un taller que forma en electricidad, un mercado local que contrata a quienes terminan programas de reinserción, muestran que la prisión deja de ser solo un lugar de confinamiento para convertirse en un punto de arranque social, cuando la comunidad decide participar en lugar de dar la espalda. Y no es poca cosa, cambiar una mirada, aunque cueste, siempre vale la pena. Cocina y comida, gourmet en la cárcel. En muchas cárceles de Estados Unidos la comida se organiza de forma muy rígida. Menús estandarizados, cocinas centralizadas y proveedores que suministran fondos y raciones. Esa estructura busca alimentar a toda la población reclusa con requisitos básicos de nutrición y restricciones sanitarias, no impresionar a un crítico gastronómico. Aún así, la logística detrás de cada comida, desde la planificación hasta la entrega en bandejas, define gran parte de la experiencia. Hay dietas médicas y religiosas que deben cumplirse, y los cocineros institucionales siguen recetas pensadas para la eficiencia y la seguridad. Por la mañana se sirven opciones sencillas que aportan energía, al mediodía la comida suele ser más contundente, por la noche muchos reclusos esperan algo calentito. Los horarios marcan la rutina y también limitan la improvisación. Sin embargo, cuando la producción es masiva y el presupuesto ajustado, la calidad queda a merced de ingredientes procesados y menús repetitivos. A la gente no le gusta siempre lo que le sirven, pero el objetivo oficial es cubrir necesidades, no ofrecer una experiencia gourmet. La creatividad es la respuesta casera. En las celdas y salas comunes los internos desarrollan recetas con lo que consiguen en la tienda interna o en la bandeja. Fideos instantáneos combinados con atún en lata y condimentos, pan de la cafetería tostado y convertido en base para sándwiches, rellenos de mantequilla de cacahuete y mermelada, o mezclas especiadas que transforman un guiso insípido en algo más apetecible. Es la comida de la supervivencia y del ingenio culinario. Un ejemplo típico, convertir una sopa de paquete en una especie de estofado añadiendo verduras en conserva y un poco de salsa picante comprada en la caja de la tienda. Al mismo tiempo existen programas formales que apuntan hacia la cocina profesional. En varias cárceles funcionan talleres y cursos de artes culinarias que enseñan técnicas básicas y gestión de alimentos. Estos programas buscan reducir la reincidencia al ofrecer habilidades transferibles a la vida afuera. Algunos internos obtienen certificaciones y experiencia práctica en cocinas institucionales, aprendiendo desde normas de higiene hasta elaboración de menús. En centros con estos programas se han visto platos de mejor factura y hasta iniciativas de catering para eventos controlados, lo que demuestra que el talento puede florecer incluso en lugares poco propicios. La pregunta, ¿gourmet en la cárcel?, tiene dos respuestas. En general, no, pero sí hay matices. La mayoría de las comidas responden a limitaciones presupuestarias y operativas, lo que dificulta la cocina de alto nivel. No obstante, cuando hay formación, voluntad y creatividad, se puede elevar la calidad y enseñar oficios útiles. Y siempre hay humor, algunos reclusos compiten por la receta más atrevida hecha con solo 3 ingredientes autorizados. La gastronomía carcelaria, entonces, es una mezcla de necesidad, inventiva y ocasiones de aprendizaje. Programas de arte y creatividad detrás de los barrotes.
En varias cárceles de Estados Unidos se han instalado talleres donde el arte funciona como una herramienta concreta de cambio personal y comunitario. Organizaciones conocidas como Rehabilitation Troupe de Arts en Nueva York y California Arts in Corrections colaboran con artistas profesionales y voluntarios para ofrecer clases de teatro, escritura, pintura, música y cerámica. También hay programas más locales como Institute Writers en Los Ángeles y la Prison Writing Program de PEN America, que se enfocan en la escritura y la publicación de textos producidos por quienes están privados de libertad. Todo esto ocurre dentro de las limitaciones de seguridad de cada centro, pero con un objetivo claro: ofrecer técnicas, disciplina y una voz. El proceso suele seguir una secuencia práctica y clara. Primero viene la selección y la orientación, se explica el reglamento, los materiales permitidos y las expectativas. Luego se imparten clases básicas para familiarizarse con técnicas, pinceladas, estructura dramática, ritmo en la escritura, y después se pasa a proyectos más largos, como montar una obra, preparar una muestra colectiva o editar una antología de cuentos. Al final, muchos programas buscan una salida pública, exposiciones en galerías locales, lecturas abiertas o presentaciones en el patio de la prisión donde familiares y personal pueden asistir. Es un recorrido que va del primer garabato a una pieza sólida que el autor puede llevar como carta de presentación fuera. En la práctica hay desafíos logísticos que obligan a adaptaciones creativas. No siempre se permiten objetos punzocortantes, por lo que los talleres de escultura evitan herramientas pequeñas. Las cerámicas suelen hacerse con hornos comunitarios fuera del área restringida o con procesos modulados, y las pinturas con base a agua son más comunes que los solventes. Aún así, los facilitadores encuentran soluciones. Materiales simples como lápices, carbón, telas recicladas y grabados manuales sirven para ejercicios profundos. En muchos casos, los propios reclusos ayudan a cerrar el ciclo, organizan la sala, catalogan obras, diseñan carteles, y así aprenden también gestión y trabajo en equipo. Los efectos prácticos suelen notarse en la conducta diaria y en la vida posterior al internamiento. Participar en proyectos artísticos exige responsabilidad, llegar a tiempo, cumplir plazos, aceptar críticas. Eso se traslada a una mejor convivencia en módulos y habilidades que sirven para buscar empleo o integrarse en programas comunitarios después. Además, algunas iniciativas permiten que las obras se exhiban o se vendan, y los ingresos pueden ayudar a comprar materiales o apoyar a la familia del creador. No promete soluciones mágicas, sin embargo, hay muchos testimonios de personas que encontraron en el arte una forma de ordenar pensamientos, procesar emociones y, sí, hasta reírse de sí mismos cuando un ensayo teatral sale mal en la primera pasada. La creatividad no anula los barrotes, pero transforma el tiempo entre ellos en algo que puede servir de puente hacia afuera. Seguridad sin alambradas. ¿Cómo funcionó? En Estados Unidos algunas instalaciones de mínima seguridad prescinden de alambradas o las tienen solo de forma simbólica, y eso no es casualidad sino una estrategia pensada. La Oficina Federal de Prisiones clasifica ciertas unidades como campamentos, y esos lugares suelen tener alojamientos en dormitorios, acceso a programas de trabajo y una vigilancia menos rígida que en prisiones de máxima seguridad. Por ejemplo, los programas de liberación laboral y algunos campamentos federales permiten que los internos trabajen fuera de la instalación durante el día y regresen por la noche. Esa dinámica hace innecesaria una barrera física alta en muchos casos. La selección de quién puede estar en ese tipo de prisión es clave. No se trata de confiar a ciegas, sino de evaluar riesgos. Solo se ubican allí personas con bajo riesgo de violencia, buena conducta y, a menudo, vínculos comunitarios que desincentivan la huida. Primero viene la evaluación, después la asignación, luego la supervisión continua. Es un proceso en etapas que reduce la probabilidad de intentos de fuga porque los internos perciben que tienen algo que perder si se comportan mal. El diseño del recinto complementa esa confianza. Se promueven espacios abiertos y grupos pequeños en lugar de celdas individuales. Se fomenta el trabajo en equipo en cocinas, lavanderías o talleres, y las salidas controladas para empleo o capacitación son rutina. Esto crea una red de obligaciones y rutinas. Si limpia la cocina y tienes turno, tu ausencia es rápidamente notada. Además, el trato más humano y la rutina diaria generan sensación de normalidad, y eso hace que muchos internos prefieran cumplir con su jornada antes que arriesgarlo todo corriendo hacia lo desconocido. La seguridad técnica y humana se combinan. Hay controles como conteos regulares, fichajes al entrar y salir, cámaras y colaboración con autoridades locales si hace falta. Aun cuando no haya alambre, hay sistemas que detectan movimientos inusuales y personal listo para responder. Y no olvidemos el ejemplo práctico: un preso en programa de trabajo que tiene trabajo y familia afuera tiene menos incentivos para escapar que otro que no tiene nada que perder. El seguimiento por parte de oficiales y la existencia de consecuencias legales y administrativas hacen de esa ausencia de alambradas una medida viable, no una negligencia. Por último, el componente psicológico es decisivo.
Dar responsabilidad, tareas y libertad limitada construye confianza mutua, y la confianza, bien gestionada, funciona mejor que un muro. Es curioso, pero a veces una puerta abierta con gente dentro que sabe que debe volver es más segura que 100 cercas. Y si hay quien piensa en escapar solo para perder el café de la tarde o perder la oportunidad de trabajar, ya se ve que la motivación no siempre está del lado de la huida. Psiquiatría y rehabilitación integrada. En este centro, la atención mental y la recuperación práctica se organizan desde la entrada del recluso hasta su salida, con evaluaciones claras y planes personalizados. Primero se realiza una entrevista y pruebas sencillas para identificar problemas como depresión, ansiedad o adicciones. No se usan palabras difíciles, sino preguntas directas y conversaciones. Después se traza un plan que combina terapia individual, grupos y actividades laborales, todo ajustado a lo que necesita cada persona. Un ejemplo cotidiano, alguien que no podía dormir entra en sesiones de manejo del estrés y aprende técnicas de respiración antes de empezar un taller de carpintería que mejora su rutina diaria. La terapia se alterna entre charlas privadas y grupos donde se comparte experiencia. El grupo ayuda a que nadie se sienta solo y es sorprendentemente eficaz. También se presta atención a la medicación cuando es necesaria, pero siempre explicada en términos simples. Esto calma los síntomas mientras el resto del trabajo se hace con terapia y actividades. En la práctica eso significa que un paciente toma su medicación supervisada y, al mismo tiempo, participa en sesiones para aprender a controlar impulsos y expresar emociones. Además, hay ejemplos concretos de convivencia terapéutica, talleres de cocina, huertos y proyectos de arte que sirven para practicar habilidades sociales y responsabilidades. La cronología del proceso es clara y fácil de seguir: evaluación, plan individual, tratamiento activo, prácticas laborales y preparación para la salida. Durante el tratamiento activo se rotan las actividades. Un día es terapia grupal, al siguiente es trabajo en un taller o clases de lectura. Luego llegan las prácticas para la vida cotidiana, como manejar dinero, relaciones y citas médicas. Finalmente, se prepara un seguimiento comunitario con redes de apoyo que continúan fuera del recinto. Los resultados prácticos se miden en cambios de conducta y bienestar, observables en el día a día. Por ejemplo, reclusos que antes discutían con facilidad terminan liderando pequeñas brigadas de trabajo. Es un cambio visible, no un número en un papel. El apoyo entre pares es crucial. Compañeros capacitados ofrecen contención y sirven de ejemplo, y muchas veces su palabra vale más que la de un profesional que solo aparece en consulta. Un toque de humor ayuda a bajar tensiones. Un instructor solía decir que aprender a regar el huerto era la mejor terapia, porque incluso las plantas aceptan que a veces te equivocas. La integración entre psiquiatría y actividades prácticas disminuye la estigmatización y facilita la reinserción. En lugar de separar al enfermo del trabajador, se trabaja con la persona completa, con rutinas y responsabilidades reales. Así, cuando llega el momento de salir, no solo hay recetas médicas sino hábitos, redes de apoyo y habilidades concretas para la vida diaria. Y sí, la idea de que una terapia puede incluir herramientas y carcajadas no es contradictoria, al contrario, a menudo es la combinación más efectiva. Controversias y críticas públicas. En muchos debates públicos sobre prisiones inusuales, la principal crítica gira en torno a las condiciones de encierro y el uso del aislamiento prolongado. Esto significa poner a una persona sola en una celda durante meses o años, y expertos en salud mental han señalado que eso deteriora gravemente la salud psicológica. Por ejemplo, el Centro Federal de Máxima Seguridad ADX en Estados Unidos ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos por prácticas de confinamiento extremo, y grupos como Amnistía Internacional han pedido límites más estrictos al aislamiento en prisiones. Primero se cuestiona la necesidad de medidas tan severas, luego se analiza su eficacia, y finalmente se debate si los costos humanos justifican los supuestos beneficios de seguridad. También ha habido litigios y protestas públicas que muestran el malestar social. En California, por ejemplo, hubo movimientos y huelgas de hambre en cárceles como Pelican Bay para denunciar el aislamiento prolongado y exigir cambios. Quienes participaron buscaban visibilidad y reformas. Las demandas judiciales en distintos estados han obligado a revisar protocolos y, en algunos casos, a mejorar la atención médica o reducir el tiempo en celdas de aislamiento. Aún así, muchas familias de presos y defensores dicen que las reformas son lentas y que persisten barreras para el acceso a información y atención adecuada. La transformación de ciertas cárceles en atracciones turísticas ha generado otra línea de crítica. Se acusa a los gestores culturales y a los negocios de lucrar con el sufrimiento ajeno y de trivializar la experiencia carcelaria. Lugares como Alcatraz o la Eastern State Penitentiary se visitan con guías y tiendas de souvenirs, y para algunos eso convierte el pasado de represión en entretenimiento. Al mismo tiempo, periodistas y académicos denuncian falta de transparencia cuando hay centros que, por su rareza, restringen el acceso a mensajeros independientes. La opacidad alimenta sospechas sobre abusos no documentados. Además, existe un debate público sobre prioridades presupuestarias y eficacia penal.
Muchos críticos argumentan que mantener instalaciones extremadamente seguras y singulares es caro y que esos fondos podrían destinarse a programas de rehabilitación, salud mental o prevención del delito en la comunidad. Los empleados y ex empleados de algunas prisiones también han hecho públicas quejas sobre la capacitación insuficiente y el desgaste laboral, lo que a veces conlleva maltrato involuntario o errores operativos. No es culpa solo de una persona, sino de un sistema que pone peso en la contención en vez de la recuperación. Y, para alivio irónico, nadie escribe folletos turísticos titulados, como escape de la burocracia, aunque la burocracia a veces resulta más impermeable que las paredes. Historias personales, testimonios inesperados. En ese lugar, la oferta de talleres, educación y espacios para el trabajo diario no es decoración, funciona como un tejido que hace más llevadera la vida dentro. Muchos internos describen cómo las rutinas de aprendizaje, carpintería, cocina, jardinería o clases de lectura, ocupan las horas que antes se gastaban en inquietud. Al principio suena raro, un preso que habla de orgullo por plantar lechugas. Pero ese orgullo es real y cambia rutinas y deseos. Un testimonio anónimo cuenta que al llegar lo primero fue la sorpresa por el silencio relativo y por la posibilidad de acceder a una clase de electricidad. Al mes ya estaba reparando las luces de los pasillos, eso le devolvió confianza y un sentido práctico que no tenía. Otro relato común habla de una mujer que aprendió a hornear pan y, cuando lo probó, lloró de emoción. No por el pan en sí, sino porque por primera vez en años sintió que aportaba algo útil. Pequeños logros cotidianos que se suman y hacen que la idea de escapar pierda brillo. La evolución personal también pasa por las relaciones. Varios internos relatan llamadas telefónicas controladas pero frecuentes con sus hijos, y cómo esos minutos se convirtieron en una fuerza motora para cambiar. Al inicio las conversaciones eran tensas, después llegaron disculpas, explicaciones y hasta chistes malos. Otro testimonio recuerda la primera visita a la biblioteca, no fue solo por los libros, sino por el encuentro con voluntarios que enseñaban escritura. Redactar una carta decente a un familiar fue, para él, un paso enorme. Esos puentes con el exterior convencen a algunos de quedarse y trabajar en sí mismos, en vez de arriesgarse a un intento desesperado de fuga. También aparecen anécdotas inesperadas que alivian la dureza del lugar. Un interno, con humor seco, cuenta cómo peleó con la máquina de espresso y perdió, al final aprendió y se convirtió en el proveedor oficial de café para su módulo. Otro relata que, tras un mes de jardinería, descubrió que plantar flores le calmaba ataques de ira. La jardinería se volvió su terapia informal. Estas experiencias cotidianas, narradas con sencillez, muestran que el cambio no suele ser dramático sino acumulativo, pequeñas victorias que hacen que la reclusión tenga sentido distinto. Cronológicamente, los testimonios siguen un patrón claro: llegada marcada por desconcierto, adaptación mediante actividades y aprendizaje, reconstrucción de la autoestima y, finalmente, decisiones conscientes sobre el futuro. Un interno resume así su recorrido: primero miedo, luego sorpresa, después trabajo y por último una pausa para pensar. No es que renuncien a salir algún día, es que, antes de tomar una decisión drástica, prefieren terminar un curso, hablar con su hijo o terminar un proyecto de carpintería. Y eso, para muchos, es suficiente motivo para no intentar escapar. Cierre, transformación o legado. Los cierres de prisiones suelen responder a decisiones prácticas: mantenimiento caro, políticas penitenciarias que cambian, o la constatación de que un edificio ya no cumple su función original. Un ejemplo claro de transformación responsable es el paso de instalaciones carcelarias a espacios de memoria y turismo. Una isla prisión cerrada en su momento ahora recibe a visitantes que quieren entender la historia, no repetirla. Al mismo tiempo, hay casos en los que el cierre se convierte en disputa, vecinos preocupados, empleos perdidos y familias que deben adaptarse a nuevas realidades. La trayectoria típica es sencilla y fácil de seguir. Primero viene el cierre operativo, luego un periodo de abandono o uso provisional, y finalmente una intervención para restaurar o reconvertir. En algunos recintos se optó por conservar la arquitectura y abrir museos con recorridos guiados que enseñan sobre el sistema penitenciario y sus fallos. En otros, las celdas se transformaron en salas de arte, centros culturales o incluso espacios verdes comunitarios. Un ejemplo conocido de reutilización museística es un penal insular que hoy funciona como atracción turística emblemática, con visitas guiadas y exposiciones. Otro, en el continente, se reinventó como centro de interpretación y eventos culturales. En la actualidad hay proyectos que buscan cerrar centros por la vía de la reforma y repartir recursos en instalaciones más pequeñas y programas comunitarios. Ese enfoque propone que la reinserción no sea un lema vacío, sino una práctica: talleres de formación, apoyo psicológico y programas de trabajo que conecten a las personas liberadas con empleos reales. No obstante, esas transformaciones generan debates legítimos. Algunos argumentan que convertir prisiones en atracciones turísticas corre el riesgo de trivializar el sufrimiento, otros celebran la oportunidad de convertir símbolos de represión en espacios de memoria y aprendizaje.
El legado que deja una prisión transformada puede ser doble. Por un lado está la preservación histórica y la educación pública, las visitas guiadas y las exposiciones pueden abrir conversaciones sobre justicia, racismo y política criminal. Por otro lado existe la tentación comercial, tiendas de recuerdos, tours sensacionalistas y eventos que aprovechan el morbo. Para equilibrar ambas cosas, comunidades y gestores han probado soluciones prácticas, incluir antiguos reclusos en la interpretación histórica, crear fondos para las familias afectadas y destinar parte de los ingresos a programas sociales locales. Así se evita que la memoria se convierta en mercancía. Finalmente, la transformación puede dejar enseñanzas útiles para el futuro. Restaurar un edificio no es solo arreglar paredes, es diseñar usos que beneficien a la comunidad, proteger relatos reales y ofrecer alternativas laborales a quienes dependían del penal. Si se hace bien, el cierre puede ser el inicio de una nueva vida urbana. Si se hace mal, se convierte en otra fachada bonita que oculta heridas sin sanar. Y por si sirve de consuelo ligero, al menos nadie tendrá que preocuparse por las luces de pasillo que siempre se encienden a mitad de la noche, porque ahora las celdas sirven para historias, y no para contar desgracias. Lecciones para el futuro penitenciario. El espacio físico afecta de forma directa la conducta de las personas privadas de libertad. Celdas angostas y pasillos grises tienden a aumentar la tensión, mientras que luz natural, ventilación y zonas comunes bien pensadas reducen conflictos. Un ejemplo concreto viene de modelos europeos como la prisión de Alden, cuya arquitectura busca normalizar la vida diaria. No es magia, es diseño que facilita la convivencia. En la práctica eso significa menos peleas, menos vigilancia extrema y personal que puede dedicar más tiempo a la rehabilitación que a apagar crisis constantes. La educación y la formación laboral muestran resultados claros cuando se implementan con seriedad. Programas universitarios dentro de prisiones, como los que llevan a cabo el Bar Prison Initiative o el Prison University Project de algunos centros, ofrecen a las personas herramientas reales para encontrar trabajo al salir. Aprender habilidades técnicas o recibir una carrera reduce el recidivismo, es decir, la probabilidad de volver a delinquir, porque cambia expectativas y oportunidades. No es solo teoría, los empleadores a menudo contratan a reclusos con certificados probados, y los cursos con prácticas reales facilitan esa transición. La salud mental y el tratamiento del trauma deben ser prioridad, no accesorio. El aislamiento prolongado deteriora la mente, y la terapia breve o grupal puede marcar la diferencia. Proyectos como Alternatives to Violence Project funcionan enseñando técnicas de resolución de conflictos y comunicación, son sencillas, pero efectivas. Cuando una persona aprende a manejar la ira y a resolver disputas sin violencia, su entorno mejora. Además, integrar apoyo psicológico con el trabajo y la educación evita que cada servicio sea un compartimento separado. Mantener los lazos familiares es otra lección que los sistemas penitenciarios no pueden ignorar. Nurseries o programas madre-bebé en centros como Bedford Hills permiten vínculos tempranos que benefician al niño y reduzcan la ansiedad de la madre. Visitas con contacto humano, no solo detrás de un vidrio, ayudan a conservar redes de apoyo fundamentales para la reinserción. Las políticas que facilitan esas visitas y la comunicación suelen traducirse en menos reingresos y en familias más estables tras la liberación. La preparación para la vida fuera debe empezar desde el primer día de internamiento y seguir hasta después de la salida. Servicios de reinserción que combinan ayuda para vivienda, identificación oficial, búsqueda de empleo y seguimiento individual resultan más útiles que programas aislados. Leyes y fondos dedicados a la reentrada, como los que existen en algunos marcos legales, permiten coordinar servicios, pero lo esencial es que haya continuidad. Un plan claro con responsables concretos facilita que la persona no se pierda entre oficinas y trámites. Finalmente, la transparencia, la formación del personal y la implicación de la comunidad son claves. Capacitar a guardias en técnicas de desescalada y en derechos humanos cambia la cultura interna. Abrir las puertas a organizaciones civiles para que trabajen dentro de las prisiones agrega perspectivas y recursos. Menos castigo por castigo y más soluciones prácticas, bibliotecas bien surtidas, talleres con certificación real, programas de mentoría con exinternos que ya lograron reinserción. Y un toque de humor, menos barrotes, más herramientas, y si hay que elegir, que las únicas cosas que entren en masa sean los libros y las ganas de aprender. Para resumir, vimos cómo ese lugar se volvió extraño no por muros o barrotes, sino por su forma de organizar la vida. Primero diseñaron espacios y reglas que obligaban a mirar hacia adentro, después introdujeron trabajo, huertos y talleres para que la gente tuviera algo que hacer, y al final la comunidad y los incentivos hicieron que muchos prefirieran quedarse. Ejemplo simple, en vez de vender comida en la fila, cultivaban verduras en el patio, en vez de cantos solitarios, había noches de música y carpintería donde aprendían un oficio. Todo eso, junto con la seguridad y la rutina, explica por qué a algunos no les interesó escapar. Si te sorprendió tanto como a mí, imagina por un segundo, ¿preferirías una vida con rutina garantizada o la incertidumbre de la calle?
Es una pregunta rara y divertida, y algo triste al mismo tiempo. Si te gustó este viaje, dale like, suscríbete y comenta abajo qué parte te impresionó más o qué harías tú en una prisión así. Próximamente exploraremos otra cárcel con reglas todavía más insólitas y cómo esas decisiones cambiaron la vida de quienes estuvieron allí. No te lo pierdas.